Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Uc. El día de hoy, una servidora y su equipo, el cual está conformado por Chacón Pérez Azalia, Tomé Rodríguez Juan, Díaz Maya Alejandra, Vela González Braulio y Muñoz Nahua Noé, les vamos a explicar unas diapositivas con respecto al capítulo 1 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública y la materia a la cual pertenece el trabajo que les vamos a presentar está denominado Personas Morales 1. Comenzando con el artículo número 16, este nos habla de que las personas morales residentes en México, es decir, aquellas que viven en el país, así como las asociaciones en participación, van a estar obligadas a acumular la totalidad de sus ingresos. Estos ingresos pueden ser percibidos de cuatro formas, las cuales son en efectivo, en bienes, en servicio o a crédito. La primera, en efectivo. Cuando hablamos de efectivo nos referimos a todo dinero en físico. Cuando hablamos de bienes, pues nos referimos a que dentro de la contraprestación probablemente se pudo intercambiar algún equipo de cómputo, algún equipo de transporte, algún terreno, algún edificio. Cuando hablamos de servicio, podemos ejemplificar con la prestación de alguna asesoría a cargo de un profesional, ¿no? Cuando hablamos de crédito, nos referimos a, pues, el pago de un bien o un producto o un servicio por medio de parcialidades en un determinado tiempo. Todo esto, todos estos ingresos serán acumulados y se generarán a lo largo del ejercicio fiscal del cual se esté hablando, incluyendo los que provengan de establecimientos en el extranjero. Es decir, si el contribuyente cuenta con algún establecimiento, alguna sucursal en el extranjero, también se contempla dentro de las disposiciones establecidas en este artículo. Este mismo artículo también nos habla sobre lo que no se considera ingreso. Nos dice que no se va a considerar ingreso aquellos que el contribuyente perciba por tres conceptos importantes. El número uno es por aumento de capital. Sabemos que el aumento de capital se refiere a cuando los socios aportan dinero al capital social de la empresa. Esta aportación se da para que los socios, bueno, más bien la empresa, pueda hacer frente a sus obligaciones. Esa es la razón por la que la ley pues no lo considera un ingreso. También es el pago de la pérdida por accionistas. Este tema es muy curioso y hace énfasis a que, bueno, conocemos el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero. En este estado financiero nosotros podemos encontrar pues, las pérdidas o las ganancias, utilidades que pueda generar la empresa. Entonces, si se llega a encontrar una pérdida en el ejercicio, probablemente los socios decidan aportar de su patrimonio, pues a estas pérdidas, ¿no? Para hacerles frente. Ese es un ejemplo de lo que pues tampoco es considerado como ingreso acumulable, a pesar de que es una aportación de los socios, ¿no? La tercera es la prima obtenida por la colocación de acciones que emite la propia sociedad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las acciones tienen un valor nominal. Podemos poner un ejemplo. Vamos a decir que la acción tiene un valor nominal de 100,000 pesos, pero la empresa o la sociedad decide ponerla a la venta. Entonces se lleva a cabo una evaluación y el perito evaluador nos dice que pues no, la acción resultó que ahora vale 1,000,000 de pesos. Entonces ese va a ser el valor de venta de esa acción y la persona que la adquiere, bueno, lo paga. Entonces, la sociedad como tal está teniendo un ingreso adicional. ¿Por qué? Pues porque la acción valía 100,000 pesos y ahora vale 1,000,000. Esa diferencia, la ley nos dice que no va a ser un ingreso acumulable. Por ley es que no se considera de esta manera. Pero es importante mencionar que deberá ser emitido por la propia sociedad. De igual forma, la ley nos dice que tampoco van a considerar como ingreso acumulable las empresas todo aquel apoyo económico, monetario que reciban por parte de la federación o en su caso por parte de entidades federativas que pudieran ser apoyos a nivel estatal. Como sabemos,
el gobierno a veces abre ciertos apoyos económicos a las empresas, incluso a las pymes, que son las pequeñas empresas. Entonces, pudiendo darles apoyos de manera monetarias, ¿no? Entonces, pudiendo ser federal como estatal, las personas que reciban estos beneficios no lo van a considerar un ingreso acumulable. Sin embargo, la misma ley también hace una, vamos a decir, remarca el hecho de que sí, yo te estoy apoyando como gobierno a que tengas estos ingresos y no los vas a acumular para el pago del impuesto. Sin embargo, tampoco lo vas a considerar como una deducción para la disminución de la base gravable sobre la cual se va a hacer el cálculo del ISR, ¿no? Entonces, no lo vamos a acumular, pero pues tampoco lo vamos a considerar una deducción. Todo esto deberá cumplir con ciertos lineamientos. La ley nos marca que este programa deberá contar con un padrón de beneficiarios, es decir, todas las personas beneficiarias. Esa es una característica muy importante y que resalta mucho en este tipo de apoyos que da el gobierno. El segundo es que el recurso que se otorgue a la persona moral deberá ser distribuida o más bien deberá ser pagada manera de transferencia electrónica. ¿A nombre de quién? Pues del beneficiario. Los beneficiarios, que son las personas que van a recibir este ingreso, en este caso la persona moral, debe cumplir también con ciertas obligaciones. Estas obligaciones probablemente son las que establezca el programa, ¿no? Ciertos reglamentos. Entonces, ellos deberán cumplir con todo esto. Y el último es que deberán contar con una opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales. Cuando hablamos de obligaciones fiscales, nos referimos al pago de los impuestos. Entonces, pues puede ser una opinión favorable o puede ser una opinión negativa en caso de que no cumplamos con nuestras obligaciones a tiempo, ¿no? Entonces, la ley nos dice que no, debemos tener una opinión favorable. Las dependencias que pues son las que van a otorgar, van a gestionar estos apoyos económicos, ya habíamos dicho que pueden ser federales o estatales, deben tener a la disposición del público en general y pues mantener de manera constante la actualización a través de sus medios electrónicos. El padrón de beneficiarios. Este padrón de beneficiarios deberá contar con ciertos datos. Dos de ellos, que son los más importantes, que vamos a mencionar ahorita, son la denominación social de las personas morales beneficiarias. Es decir, es como que digamos el nombre de la persona a la cual se va a ver ayudada por este apoyo, ¿no? En este caso es la denominación social de la persona moral, así como también el monto de ese recurso, de ese beneficio que va a recibir la persona, deberá estar como dato importante en este padrón de beneficiarios. Sabemos que las personas morales que residan en el extranjero con o varios establecimientos permanentes en nuestro país van a acumular la totalidad de sus ingresos, los cuales sean atribuibles, es decir, que pertenezcan a esos establecimientos permanentes. Sin embargo, la ley nos hace dos observaciones. La primera es que no se va a considerar un ingreso atribuible a este establecimiento permanente, es decir, no lo considera como parte de la simple remesa obtenida de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento que de igual forma le pertenezca o sea parte de ella. Cuando hablamos de simple remesa, es un método de pago, una forma de pago que se da entre un comprador y un vendedor, ¿no? Este tema va relacionado con negocios internacionales. Más o menos una idea de a qué nos referimos con simple remesa. La otra observación es que no se va a considerar acumulable para los contribuyentes que tributen bajo este título, que sabemos son las personas morales, aquellos ingresos por conceptos de dividendos, es decir, una utilidad, que perciban de otras personas morales que residan aquí en México. Cuando hablamos de esto, bueno, podemos ejemplificar o podemos poner un ejemplo para que sea entendible. Es que puede existir una empresa que sea accionista de otra empresa. Entonces, vamos a decir, la empresa 1 es accionista de la empresa 2. Entonces, la empresa 2 decide hacer la repartición de sus dividendos, pues porque tuvo utilidades, tuvo ganancias. Entonces, bueno, decide
repartirlas. La empresa uno va a recibir parte de esos dividendos. Y la ley nos dice, bueno, cuando tú recibas este ingreso, percibas este dividendo, no lo vas a considerar acumulable para el pago de los impuestos. Eso sería de todo lo que trata el artículo 16. Ahora vamos a seguir con el artículo 17. Buenas tardes, mi nombre es Braulio y voy a seguir con la continuación de los artículos que mis compañeros ya habían expuesto previamente. A mí me tocó el artículo 17. Bueno, para comenzar, el artículo 17 se compone, perdón, de cuatro fracciones. En este caso yo les voy a exponer las primeras dos y mi compañera Alejandra posteriormente les va a compartir las siguientes dos, ¿ok? Bueno, la fracción uno, ¿de qué habla? La fracción uno habla de el caso en que se consideran ingresos, la venta de bienes o la prestación de servicios. Y hay tres eventos que tienen que pasar para que se considere el ingreso en el momento. El evento número uno es el evento que cuando se emite la factura, en este caso el CFDI, tiene que salir, tiene que salir emitida con el costo del precio de la contraprestación. Es el evento número uno. El evento número dos es la entrega física del bien o de la prestación de servicio. Por ejemplo, si lo primero que pasa es que la casa se entrega en diciembre, en ese momento, en ese mes, se considera el ingreso. Y el evento número C, que es el cobro total o parcial de la contraprestación. Puede ser el costo total, el costo por parcialidades o pueden ser anticipos. Cualquiera de los tres que ya comenté, el que pase primero es en el momento en el que se considera pues el ingreso. Y cabe recalcar que para los servicios como la recolección de basura y el suministro del agua, pues los ingresos se van a cobrar, perdón, se van a considerar en el momento del cobro. ¿Ok? La siguiente fracción. Ok, la segunda fracción trata, a diferencia de la primera, que la primera trata de la venta, la segunda fracción trata del uso o goce temporal de bienes. En este caso, al igual que en la primera fracción, hay tres eventos y cualquiera que sea primero es cuando se va a considerar el ingreso. En este caso, al igual que en la primera fracción, que se cobre total o que se cobre parcial o en anticipos las contraprestaciones, o en este caso la segunda, cuando se haga el uso, ahora sí que el goce de la actividad, en ese momento se va a considerar el ingreso. Y la tercera, pues es cuando se expida el CFDI, en este caso la factura, con el monto actual de, pues el uso o el goce, ¿va? Es cualquiera de los tres, el que suceda primero es en el momento en el que se considera el ingreso. Y pues la diferencia entre la primera y la segunda es que en la primera es la venta exclusivamente y en la segunda pues es el uso o goce temporal, ¿ok? Y a continuación sigue mi compañera pues Alejandra que les va a explicar lo que es la fracción número 2, la fracción número 4, perdón, la fracción 3 y la 4 del artículo 17. Para continuar con el artículo 17, en la fracción 3 nos habla de la obtención de ingresos por medio de contratos de arrendamiento financieros. El contrato de arrendamiento financiero es como, por ejemplo, yo compro una propiedad y va a estar a mi nombre, va a estar a mi nombre, es mi activo, mi bien, pero lo doy a arrendar y la persona a la que la doy a arrendar es como que si me estuviera manteniendo ese lugar. Y, y es de él fiscalmente, por así decirlo. Y el ingreso en esta fracción nos dice que es el total del precio pactado, o sea, de lo que yo le dé por arrendar, el precio que yo le hubiera puesto es el ingreso en el ejercicio que a mí me lo pague, o puede ser en el precio exigible dentro del mismo periodo. Esto nos dice que puede ser, el tal vez no nos haya pagado
lo que hubiéramos pactado inicialmente. Y el ingreso para mí sería la parte que él me pagó del no completo. Bueno, para seguir el siguiente artículo, la siguiente fracción nos habla de los ingresos que deriven de deudas no cubiertas. Esto nos dice que cuando se dé el mes en el que se haya vencido o consumado el plazo de la prescripción o el mes en que se cumpla el plazo previsto en el párrafo de la fracción 15 del artículo 27 de esta ley. Esta fracción nos habla de que cuando se obtengan ingresos por obras e inmuebles, nos dice que el ingreso se percibirá cuando se ponga una fecha de ejecución y sea autorizada para cobrar. Eso ya quiere decir que ya tenemos un ingreso acumulado en la construcción de obras, en los contratos de obras inmuebles. Y ese nos dice que tenemos un plazo de 3 meses. Por otro lado, para la ejecución o que sean depósitos en efectivo, pagos en parcialidades y en bienes o servicios. La compañera Salia, y aquí con su servidor Juan Tomé. Entonces nosotros les vamos a hablar sobre el artículo número 18 del ICR. Y bueno, pues hablaremos sobre los ingresos acumulables. Bueno, pues los ingresos acumulables son aquellos que se deben considerar para un pago de impuesto sobre la renta. Eso no quiere decir que son ingresos que nosotros deberíamos considerar para hacer nuestra declaración de impuestos. Pues esto es muy importante, ya que muchas veces nosotros consideramos ciertos ingresos, pero el cliente a veces no nos da todos sus ingresos porque él no los considera acumulables. Y aquí nosotros hablaremos sobre los ingresos acumulables. Ahí tenemos en la primera diapositiva los ejemplos, que más que nada está como parafraseado, pero nosotros les explicaremos un poquito más a detalle. Bueno, pues los ingresos determinados, que serían el efectivo, pues son ingresos como que inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos que procede la ley, son ingresos de que nos dice la ley que tenemos que considerar acumulables, los más básicos, que es este. Igual las ganancias derivadas sobre pagos en especies, cuando nosotros tenemos una ganancia que se considera como ingreso, como un ingreso que se tiene que evaluar por una persona que realmente está autorizada por los fiscales y pues tenga una fecha que se transfiera su propio pago por especie, pudiendo disminuir dicho ingreso y las deducciones para que sea un pago menor. También consideramos ingresos acumulables los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras. Esos son ingresos acumulables que debemos considerar al momento de hacer nuestro anual. Bueno, que se da de conformidad con contratos que se otorgue el goce del beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del contrato y el monto se estima en una fecha que tengan las inversiones conforme los avalúos, dichas fechas que la persona autorizada por las autoridades fiscales nos tengan dichos. También tenemos las ganancias por enajenación de activos fijos, terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales, certificados de patrimonio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que documentos emitidos por sociedades que estén en fusión, escisión, ya que pues son
ingresos que deberíamos considerar que son acumulables, porque en dado caso que sea una escisión o una fusión, existe lo que es la reducción de capital o la liquidación. Bueno, tenemos también los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducible incobrable. Y también tenemos por su otra parte la cantidad de recuperación de seguros y finanzas. Pero volviendo anteriormente, son pagos que nosotros, si no recibimos en determinado tiempo y no lo declaramos, pues automáticamente lo tendríamos que cobrar y también tendríamos que considerar un ingreso acumulable en dicha fecha que se cobró, ya que si no lo tuvimos en cierta fecha, pues a la siguiente que se va sumando. Y pues estos de los seguros son ingresos acumulables, ya que pues, no sé, ponemos un ejemplo, una bodega se quema y hay automóviles, entonces esos automóviles tienen seguros, entonces esos seguros se cobran en un determinado tiempo, entonces se considera el cobro, tenemos que considerarlo como un ingreso acumulable. Eh, También tenemos la cantidad de contribuyentes que obtenga por indemnizaciones. Y pues estos son nuestros ingresos acumulables de nuestra primera parte que viene siendo del efectivo, los servicios, las obras y las inversiones que entrarían como los seguros y las finanzas. Vamos a pasar con mi compañera Sale a que nos hable un poquito de este pequeño apartado que nos hace falta. Am, yo les hablaré de las gratificaciones, que son prácticamente las cantidades que se obtienen de una indemnización cuando la persona tiene una reducción de productividad, por ejemplo, que sea a causa de muerte, le pasa un accidente o una enfermedad, que en ese caso también sería como hombre clave, que es cuando la persona contribuye directamente en el negocio y depende ya sea parte o totalidad de las utilidades y la toma de decisiones. Y puede ser utilizada en actividades como capacitación de posible reemplazo, incremento en la oferta salarial o de prestaciones para alguna vacante o afrontar financieramente las posibles bajas de ventas o problemas en la producción. Ah, también les hablaré de los montos de intermediarios, que son cuando son cantidades percibidas a gastos por cuenta de terceros. Que esto puede ser, salvo que se respalden por una documentación comprobatoria, que en este caso sería el SFDI, que sea para recibir un pago para prestar un servicio, y al emitir esto se debe incorporar una identificación de recurso o una minuta de gasto. Y para evitar esto, el prestador de servicio lo debe considerar como un ingreso y únicamente se podrán adquirir los bienes o una obtención de servicios al contribuyente. Y eso se puede realizar a pagos de otra persona, ya sea física o moral. Luego tenemos gastos todavía no pagados, que eso trata de los intereses devengados a favor, que eso es cuando el resultado de una inversión de activos están esperando ser cobrados y sin importar ya sea que no esté, que esté pagado o no pagado. Y también podría entrar los intereses moratorios, que es a partir del cuarto mes para que sean efectivamente cobrados. Estos son como intereses adicionales que se aplican cuando hay una deuda o un pago se retrasa
en la fecha de vencimiento acordado. Y eso, ya que eso se haría como un ajuste. También se podría el promedio anual, que es cuando las cantidades son recibidas en efectivo, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera. Y esto pueden ser en préstamos, aportaciones a futuros de capital o aumentos de capital, ya que esto puede ser, por ejemplo, de determinar un saldo promedio anual entre deudas y créditos, ya que esto se aplica como un factor de ajuste anual y se obtiene dividiendo entre el INPC del último mes del ejercicio entre del inmediato anterior. Y esto se pueden obtener a partidas no deducibles para que se pueda tener un cálculo adecuado. Mm, También debe tener, no me va a ver este ajuste. Se debe determinar el valor actualizado de los activos, ya sea de equipos de producción, de inventario, y al igual que los pasivos, como ya había mencionado, las deudas o los préstamos, debido a que se utiliza una inflación acumulada durante el año. También está en las participaciones de los socios, que eso es mayormente cuando las cantidades tienen que ser mayores a 600,000 pesos y cuando no cumplan con el artículo 76 que te menciona, la ley de ICR, se deberá informar dentro de 15 días posteriores a la recepción de este efectivo. También está el derecho de propiedad sin usarlo, que es igual a una enajenación de terrenos u otros bienes, que eso también cuenta como cuando una persona tiene derechos sobre una cosa de la que es propietaria, pero no puede hacer uso del mismo, ya que por su bien está en manos de un tercero o un intermediario que ejerce ese derecho. Y se puede sacar cuando cuando el ingreso obtenido, ya sea el efectivo, menos el monto original de la inversión ajustado, y esto obtendría una ganancia acumulable. Y también se puede sacar con el INPC del mes anterior a la enajenación o el INPC de adquisición, ya que estos terrenos no se desprecian y pues se pasa a descendientes, ya que así pueden habitar a los dos, aunque a uno le pertenezca y uno la habita ajenamente. Por mi parte sería todo. Sí, claro, tenemos claro que en todos los ingresos acumulables no siempre son pagos en efectivo, sino que también son pagos en especie y de otras varias formas las cuales podemos considerar los ingresos acumulables. Entonces, pues, O de otra forma también podrían ser los créditos. exactamente los créditos, los seguros. Y pues la más interesante cuando son los pagos en especie, que sin duda alguna es algo muy interesante, ya que pues los Sí, porque se terrenos hace en forma de avalúo. primero se evalúan y sí, como tal no puedes quedarte con todo, que tú hayas dado el terreno y te construyen un edificio de 10 pisos y digas, ¿sabes qué? Ya no quiero el contrato. No, te lo tienen que entregar tienen que evaluarlo y así para que sea un ingreso acumulable tanto para ellos, tanto como para nosotros. Creo que sea todo. Ahorita pasamos con nuestro
siguiente artículo que nuestro compañero explicará. El siguiente artículo del cual hablaremos es el artículo 19. Como podemos observar, este nos dice cómo se determina la ganancia por la enajenación de terrenos de títulos de valor que representan en la propiedad de bienes. Bueno, explicar el concepto de terreno creo que eso es muy obvio. No le puede haber un poco de confusión o alguna idea equivocada, podría ser el título de valor. El título de valor se refiere a, por dar un ejemplo, podría ser no sé, compro un coche, al momento de comprar ese coche, la agencia nos entrega una factura original, en el cual esa factura nos indica que somos los propietarios del vehículo. Entonces, a esos títulos a eso se refiere con título de valor. Pues bien, el mismo artículo del primer párrafo, así como nos indica a qué le podemos determinar la ganancia, nos da una serie de excepciones. Estas son la materia prima, los productos terminados o productos semiterminados, al igual que nos hace mención sobre los rendimientos que no se consideran intereses dentro del artículo 8 de esta ley. Y pues también nos da una serie de conceptos más como el oro, la plata y algunos más. El procedimiento para calcular la ganancia en la enajenación de bienes, perdón, de terrenos y el título de valor de bienes es relativamente sencillo, no nos podemos perder ni es una cosa de otro mundo, ya que para determinar esta ganancia simplemente se le resta a los ingresos obtenidos por la enajenación el monto original de la inversión. Entonces, ahora les mostraré un ejemplo para que sea un poco más claro. Este monto original de la inversión también se puede actualizar multiplicándolo con un factor de actualización, que ese factor de actualización ya lo hemos visto con anterioridad en otra materia. Si no me equivoco, en el artículo 127, 124. Entonces, este factor de actualización se saca con los INPCs con los INPC del periodo del mes en el que se realizó la adquisición hasta el mes inmediato anterior en el que se realizó la enajenación. Para tenerlo un poco más claro, le mostraré un ejemplo. Ok. Vamos al Excel. Bien, a ver, no sé. Pondremos bien o terreno. Vamos a ponerle bien X. Este bien lo queremos vender o enajenar el día 1 de febrero del 2023. Y el mismo bien lo adquirimos el primero de febrero, perdón, bueno, sí, de febrero del 2022. En la fecha de enajenación, fecha de adquisición. Ok. Bien. La fecha de enajenación, nosotros lo queremos vender con 1 millón.
y nos costó 500.000. Uy, me pasé. Nos costó 500.000. Para determinar la ganancia, perdón, ganancia es tan simple como como restar el monto de la enajenación menos el monto de la inversión. Entonces nos daría 500.000, pero el mismo párrafo nos dice que este monto de inversión se puede actualizar. Entonces, esta ganancia no sería la misma, ya que el monto de adquisición no sería lo mismo a 2023. Entonces, como ya había mencionado con anterioridad, se saca el factor de actualización con el INPC del mes en el que se realizó la adquisición. En este caso fue en febrero, con el 01 del 2 del 22, entre el INPC del mes inmediato anterior en que se realizó la enajenación. Como fue en febrero, el mes inmediato anterior sería, vamos a poner el 1 de enero del 23. Aquí ya tengo el INPC, como pueden observar. Febrero del 22 entre enero del 23. Okay. Entonces, el factor de actualización vendría siendo la división de este entre este. Entonces, este factor de actualización se va a multiplicar por el monto original de la inversión, el cual en un principio fueron $500,000. Entonces, el monto de la inversión actualizada sería multiplicando este factor de actualización por el precio del monto original de inversión, y nos daría como resultado un nuevo valor, el cual serían estos 467.193,10. Y ahora sí, para determinar la correcta ganancia de este bien, en este caso X, volvemos a repetir el mismo paso que hemos hecho en un principio. Agarramos el valor por el cual se hizo la enajenación. Ahora hagamos el nuevo monto de inversión ya actualizada. Okay. Y ahora sí nos da la ganancia real, el cual sería ya restando al $500,000 los 467,000, y esta ya sería la ganancia correspondiente a dicha enajenación. De verdad que es algo bastante sencillo, no tiene gran complejidad, como podemos observar, y prácticamente este procedimiento es lo que nos indica que se tiene que realizar.
Volvemos a las diapos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Me gustaría decir igual unas pequeñas cosas, ya que esta actualización no se puede aplicar a las ganancias por acciones y a los certificados de depósito de bienes o de mercancía. Entonces, esa sería como que una pequeña limitación que tiene esta actualización en este artículo. Y también nos dice un pequeño punto acerca de la fusión y la escisión de sociedades, porque como bien se pueden actualizar, como bien ya vimos que se pueden actualizar y se necesita un monto original de la inversión. En el caso de la fusión y la escisión, el monto original de la escisión, o digo de la inversión, será el mismo por el cual se adquirió en un principio, ya sea de la parte que lo esté donando o se esté fusionando. Ahí se agarrará la misma fecha. Y bueno, el último párrafo de este artículo nos habla sobre la enajenación, pero únicamente del usufructo o de la nula propiedad. Es esta es la diapositiva. Entonces, para empezar, ¿qué es el usufructo o la nula propiedad? El usufructo de la nueva propiedad la puede tener el mismo dueño, la misma persona, ya que sería, pues, o sea, tendría los derechos de ese usufructo y de esa nueva propiedad, pero para desglosar un poco más, para entender por separado qué es usufructo y la nueva propiedad, pues bien, el usufructo es el derecho que se le otorga al dueño de un bien, pero él no puede utilizar ni gozar de ese bien. Y por otra parte, la nuda propiedad es el derecho que se da para usar ese bien y disfrutar del mismo, pero sin ser el propietario o dueño. Eh, no sé, para dar un ejemplo así rápido, no sé, un caso muy difícil, no sé, unos papás se están divorciando y ambos, pues, tienen los derechos, o sea, el usufructo y la nueva propiedad. Y no sé, el papá le cede ese usufructo a su hijo, no sé, la casa. Esa casa al hijo el hijo quedaría como dueño de esa casa, pero el padre tendría la nuda propiedad, lo cual le permite vivir en esa casa, pero ya sin ser el dueño. Ya a cierta edad o según como quede en los contratos, el papá cederá ese usufructo y el hijo formará, o sea, ya tendrá ambos derechos, tanto del usufructo como de una propiedad. O sea, sé que podría ser de la casa, no sé, la podría vender o vivir, ya tendría ya, por decirlo así, el, el dominio completo de esa propiedad. Eh, Espero que haya quedado un poco claro, porque sí puede revolver un poco, pero es más sencillo de lo que parece. Y como bien mencionamos, se le puede sacar una ganancia, pero aquí ya en esta parte entra ya un tercero, el cual es el avalúo que, que otorgan las autoridades fiscales. En sí es un poco de lo mismo que vimos que nos dice el primer párrafo del artículo 19, el cual se le resta del precio obtenido el monto original de la inversión en la proporción del precio que corresponde conforme al avalúo que se deberá practicar
por las personas autorizadas por las autoridades fiscales. Es un poco más de lo mismo, pero en esta ocasión se le tiene que restar la proporción que el avalúo le dé a ese bien o a esa propiedad.